sobre los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, de ellos, dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate, muchos de nosotros nos conflictuamos a veces, ¿sí? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Muchos de nosotros decimos, bueno, Dios, porque ya hicimos la oración de fe. Somos hijos de Dios porque seguimos a Cristo o aceptamos ya a Cristo en nuestro corazón. Somos hijos de Dios porque Dios está con nosotros y Dios es nuestro Padre y Creador. Pero, ¿cuál es lo que realmente vale de ser hijo de Dios? El que des testimonio de Dios en tu vida, ¿sí? En que des de repente no seguimos sus mandamientos, no seguimos sus ordenanzas, mucha misericordia y mucho amor. Nos perdona, pero bien dicen, todo tiene un límite. Es muy grande el límite de Dios, pero llega a tener un límite. ¿Por qué? Porque ahorita, mientras que lo podemos encontrar, buscarlo, hay que hablar con Él, hay que aceptar sus ordenanzas, sus mandamientos en nosotros, en nuestra vida. Pero muchos de nosotros, fíjate que pasa lo siguiente, que no queremos saber de Dios, que no queremos. Vas a ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, de paz, ¿sí? No le gustan las contiendas, no le gustan las críticas, no le gustan las murmuraciones. Dios siempre quiere que nosotros estemos en paz en cada uno de nosotros. O sea, en nuestra casa que estemos en paz, en la iglesia, en la congregación que estemos en paz con nuestro trabajo, con las personas que nos rodean, etcétera. Pero nosotros por lo regular tendemos mucho a estar peleando, a estar contendiendo, a estar criticando, a estar discutiendo. ¿Por qué? Porque el mundo te enseña así. En el mundo, la doctrina es mucho de Dios, toda lujuria y toda idolatría. Estos nos apartan grandemente de Dios y espiritualmente en ellos se mueven mucho demonio. Espiritualmente nos causa mucho problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos realmente a sentirnos hijos de Dios, a dar testimonio, nosotros nos alejamos de todo ello. El primer ídolo, como te decía yo anteriormente, o personas, estás poniendo tu fe, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas o personas a las cuales tú le estás poniendo tu fe? ¿Tu pareja? ¿Las imágenes? ¿Las personas que te guían? ¿A qué tanto pones tú esa fe? ¿Sí? En la piedrita que te encuentras en la calle porque es verde, en la rana porque las ranas son de buena suerte,
En el elefante, porque dicen que el elefante también es de buena suerte. En el trébol, ¿en qué? En las cartas, en ¿cómo se llama? En las veladoras, ¿en qué pone? Cada vez que empezamos con chismes, apartamos nuestros ojos de Dios, apartamos los ojos de las cosas de Dios. Fíjate, muchas veces nosotros, aunque no lo queramos hacer, ¿sí? Aunque queramos, Dios nos pide los mismos deseos de nuestro cuerpo nos lo impiden. ¿Y qué es lo que sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que podemos acudir ante Dios? ¿Qué ha pasado cuando tú tienes algún problema? ¿A poco no ante tu padre, sí? O ante esa autoridad que refleja que refleja tu padre, que estaba dicha en tu padre. A lo mejor tú dices, es que yo no tuve papá, es que mi papá fue bien, ¿cómo te diré? Bien agresivo. Es que mi papá no me cuidó. Es que mi papá anduvo en drogas, en alcoholismo, etcétera. Entonces yo no tengo una imagen de padre. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues simple y sencillamente háblale a Dios y dile, Señor, tú sabes que yo no tengo una imagen de padre, ayúdame. Ayúdame a que tenga yo esa imagen y gusto así hasta acá. Pues simple y sencillamente acuden a ti como su padre, como su madre, ¿sí? Para que les ayudes, para que les guíes, para que les digas. Así como acuden a nosotros, así también nosotros podemos acudir a Dios. Fíjate que una vez la pastora Lu me dijo, dice, date permiso de ser hija. Cuando ella me dijo esto, yo realmente no lo entendía al principio. ¿Cómo significaba eso de darte permiso de ser hija? Si yo siempre no he tenido problema, siempre me he conectado con mis papás y todo, ¿no? Últimamente me conectaba mucho más. Lo que puede ayudar toda idolatría que sientes por alguien. Dios es el único que te puede ayudar a fortalecerte para que no sientas esa pasión desenfrenada que es la lujuria, ¿sí? Dios, en su infinita misericordia, no la quiere, pues imagínate. Te digo, a nivel espiritual, se van muchos demonios por el pecado y muchos de ellos te tratan de hacer su esclavo, ¿sí? No te dan esa de como Dios la tiene de libre albedrío, de decidir, no. Ellos te atan a todos que van a ir en contra de tu propia espiritualidad
y te van a retirar de aquel que es tu creador, que es tu Padre. Fíjate, anteriormente hablábamos sobre los limpios de corazón. Esas personas que dicen, ¿sí?, que bienaventurados son también y que ellos conocerán a Dios, ¿sí? Cuando tú conoces a Dios, cuando Dios está en ti, cuando te sientes realmente hijo de Dios, tu corazón va a permanecer limpio. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a centrar en Él, porque sabes que puedes confiar en Dios. También, ¿qué es lo que humildemente vas a tu pecado? Pero a veces nosotros nos cuesta tanto porque no queremos aceptar que nos equivocamos. No queremos aceptar ante Dios que hemos pecado y somos indignos de que Dios nos perdone. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo al morir en la cruz por ti y por mí, a Dios todo ello y pedirle a Dios que sea Él el que nos restaure, que sea Él el que nos fortalezca, que sea Él el que nos retire de todo ello, ¿sí? Fíjate, ¿qué es un pacificador? Es aquel que busca la paz, ¿sí? Busca la paz ante entiendo. Muchos de los pacificadores tienen dos palabras, no, y a veces utilizan el tal vez, ¿sí? Pero no entran más allá, porque las demás palabras son vanidad. Creer querer tener tú la verdad absoluta. Y eso solamente lo tiene Dios. No hay nadie que tenga la verdad absoluta. Entonces, cuando decimos bienaventurados o bendecidos sean aquellos pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, quiere decir que estamos dando testimonio de que Dios está en nosotros y que Dios está con nosotros. Fíjate, te voy a leer un poco de lo que yo tengo aquí escrito. El pacificador es el que restablece la paz. Es difícil ya que el mundo está acostumbrado a la violencia. Por ello, se necesitan actualmente muchos pacificadores desde el hogar, la familia, el trabajo, entre otros muchos lugares, ¿sí? Dios es un Dios de paz y en sus hijos mora el espíritu de paz. Ahí te vas a dar cuenta quién es hijo de Dios y quién no. Aquel que quiere contender contigo en base a la palabra, quiere decir que todavía hay cosas dentro de él, ¿sí? Que no son ese tipo de pacificadores, que aún le hace falta ser pulido por Dios. Quien quiere discutir y hablar y decirte y tornar y no trata de convencer a nadie, porque sabe perfectamente que el único que puede convencer a alguien es
todas estas bienaventuranzas que se te han dicho han sido características de las que debe de tener un hijo de Dios. Un ser pacificador no va a entrar en discusiones vanas. ¿Cuáles son estas discusiones vanas? El querer demostrar quién tiene la verdad, porque sabe que la única verdad proviene del Padre. El querer tomar la justicia por su propia mano, porque sabe que la única justicia correcta y verdadera le corresponde a Dios. ¿Sí? De nosotros nos cuesta tanto ser pacificadores. Nos cuesta mucho el solo escuchar, quedar callados y orar. ¿Sí? A muchos de nosotros nos cuesta muchísimo eso. Y realmente nosotros de Dios sabemos que no tenemos nosotros esa capacidad. Que quieren ser grandes es porque van a servir a sus hermanos. Que aquellos que quieren ser más es porque van a ser menos y más ante los ojos de Dios. Fíjate cómo es la espiritualidad. Hoy estaba viendo también varias cosas, estaba leyendo sobre la espiritualidad que tenemos, que el mundo te enseña. Y muchos de nosotros a veces queremos ser servidos, de servir. No queremos demostrar a los demás realmente quiénes somos. Realmente no queremos morir a nosotros mismos. Queremos que se nos diga quiénes somos. Queremos demostrarle a todos los demás quiénes somos. Y realmente lo importante no es quién seas, sino quién está en ti. ¿Quién es en ti? ¿Sí? Esa vida es transformada. Y aquellos que no le entienden no son criticados, no son ofendidos, porque se enseña esa vida a quedarse callada. Yo te preguntaré a ti, ¿qué tan pacificador eres? ¿Qué tan pacificador quieres ser? ¿Cómo puedes restaurar esa relación entre hermanos, entre hijos y padres, entre padres, sí, entre pareja? Fíjate que dicen que hay una forma de decir en el mundo, por decirlo así, que dicen que aquel que se mete le toca más, ¿sí? Pero un pacificador, él no se mete a estar contendiendo, se mete a pedir a Dios que sea Él el que ponga paz en ese lugar, ¿sí? Un pacificador no es el que llega a gritos y sombrerazos para que todo se tranquilice, no. Siempre la razón, no. El que no entra en contiendas para demostrarle a nadie que tiene, es aquel que escucha y calla y que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que es un pacificador.
Eso es lo que es un hijo de Dios, ¿sí? Es hermoso cuando Dios sientes tú su presencia y sabes que está ahí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando estás en esa paz y en esa tranquilidad que solamente el Espíritu de Dios te da, porque sabes que tú eres el templo de ese Espíritu, es maravilloso. Si tú te sientes que estás peleando mucho, estás discutiendo, que estás metiéndote en problemas muy serios, para un momento y escucha, ¿sí? Quédate en ese tiempo de escuchar. Y vas a ver que todo aquel alegato que traías no sirve para nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando escuchas, el corazón de Dios habla a tu pensamiento y a tu corazón. Y sabes que toda palabra que pueda fluir para lastimar o para querer demostrar a alguien algo, no vale la pena, es vanidad. Fíjate, decía el rey Salomón, ¿sí?, que si tienes sabiduría y no la sabes aplicar, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son palabras necias si no las utilizas con sabiduría. El hablar con otras personas, el contender, el discutir, las cosas a sus hijos. Un hijo de Dios no dice, hazme, sino dice, Señor, ¿en qué te puedo ayudar, Santo? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te puedo yo servir, Señor? Un hijo de Dios se quita la camisa para entregarla a otra persona, porque sabe que nuevamente el Padre le proveerá de todas las necesidades que tenga. Un hijo de Dios no agrede. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabe que la agresión va a lastimar a alguien. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Dejarle todo a Dios. Es el único que va a estar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y a nosotros Dios nos cuida, nos guarda. Me permitió entender. Cuando Dios te dice, yo te voy a proteger, no importa dónde estés. Cuando tú confías en tu Padre te protege de quien sea, de lo que sea, ¿sí? Y tu Padre es el que va a decidir sobre ti. Fíjate, un día me acordé ahorita porque hubo un pequeño movimiento, bueno, yo no lo sentí, pero hubo un temblor hoy en la Ciudad de México, ¿sí? Hace unos minutos.
Porque simple y sencillamente cuando tú estás conociendo al Padre, tú le dices, Señor, protégeme. Yo escuché, porque estábamos en oración, escuché que dijeron que estaba como una vez también, que empezó un temblor muy fuerte y Dios en su infinita sabiduría y misericordia me permitió poner la mano en el suelo y pedirle a Dios que en el nombre bendito de Jesucristo parara todo ello. Y poco a poco fue parando ya el temblor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es por uno, nosotros, sino es por su misericordia de Dios y por la fe que tú tienes en que el Padre te va a proteger, te va a ayudar y te va a guiar. No necesitas, no necesitas buscar más allá. Simple y sencillo. No busques, no busques alejarte de Él. Como te decía, ahorita mientras que podemos a Dios, busquémoslo. Ahorita en lo que podemos nosotros estar cerca de Dios, hagámoslo. Fíjate, Dios te pide como indicador que ores, que lo busques, que le digas, ¿sí? Fíjate, y para la santificación, amigos, para que Dios restaure tu vida y para que restaure también la de tus enemigos. Ellos que tú les estás por ellos. Fíjate, Dios reconoce realmente qué es lo que nosotros necesitamos, pero lo que necesitamos realmente, en dónde estamos fallando, en dónde estamos débiles, ¿sí? ¿Cuántas veces has oído pleitos y discusiones que no son tuyas y ahí vas y te metes? A Dios no le gusta eso. Dicen que el que mete saca más, algo así va. Pero no, no metas problemas, no te metas en problemas, ni metas problemas a tu tienes. Sí, bendito sea aquel que ora por sus enemigos, que clama a Dios por sus enemigos, que le dice a Dios lo mejor que quiere para sus enemigos, que los bendice. ¿Verdad que cuesta trabajo? ¿Verdad que cuesta trabajo pensar como Dios piensa? Hacer lo que Dios quiere hacer. Ser a imagen y semejanza de Dios. No cualquiera. Decimos fácil, pero no cualquiera, solamente los hijos de Dios que están respaldados por su Padre lo pueden hacer. ¿Cuántas rupturas de relaciones no ha habido en estos tiempos? ¿Por qué? Porque tú te desesperas y se desesperan también los demás. Y empiezan esas contiendas, empiezan
es esos pleitos, esas discusiones que no tienen nada, no tienes necesidad de tener. ¿Cuántas veces has orado porque esas relaciones rotas nuevamente se restauren? ¿Cuántas veces has orado? Ignorar a aquellas personas malas, no. Te quitarás, sí. Pero si la persona llega a ti pidiéndote en necesidad de que le ayudes a orar, lo tienes que hacer. Fíjate, hoy escuchaba una situación con Jonás. Estaba escuchando una plática, una prédica de Jonás. Y en esta prédica decían, si te estoy, digas al pueblo de Nínive que se arrepientan. Y Jonás todavía se enojaba y decía, ¿por qué los vas a perdonar? Porque sé que los vas a perdonar. Y yo no quiero que los perdones. ¿Por qué? Porque son unas gentes de lo peor, valga la palabra. Pero Dios en su infinita amor, aún así mandó a Jonás. Metió a Jonás por pruebas, sí. Y al final Jonás fue a decir, y sucedió lo que le molestaba. El pueblo se arrepintió y Dios en su infinita misericordia los perdonó. También, ¿cuántas veces no has oído a los hijos del trueno, discípulos de Cristo, que decía también, si quieres, Señor, oramos como Elías para que les caiga un rayo? Sí, y Jesucristo nada más lo único que dijo es, no sabes de qué espíritu procedes, de ese espíritu de paciencia, de ese espíritu de paz, de ese espíritu de amor, de ese espíritu que tiene misericordia, de ese espíritu que proviene de Dios. Sí. Es muy fuerte para nosotros ser pacificadores si lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero si confiamos en Dios y estamos con Dios y le pedimos a Dios, Dios va a obrar. ¿Qué harías tú por un hijo tuyo? ¿Verdad que harías todo lo posible y lo imposible por ayudarle? ¿Qué crees que haga Dios? Si nosotros, que somos malos, tratamos de hacer lo mejor para nuestros hijos, ¿qué crees que haga Dios por nosotros, siendo que Él es bueno, justo y santo? Va a querer lo mejor para nosotros. Nos va a disciplinar, sí, porque no quiere que nos... ¿Para qué? Para que tú busques, para que tú estés con Él, para que tú vayas a... Ahorita que está pasando todo esto de la pandemia, sí, he escuchado tantas cosas, pero detrás de todo eso que he escuchado hay miedo, hay dolor, hay falta de fe. Quiere decir que no conocen aún a su Padre.
hay en tu corazón? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué tanto problema tienes? Ahorita hemos hablado de pobreza de espíritu, o sea, humildad. Perdón. Hemos hablado de la limpieza del corazón. Hemos hablado de la mansedumbre. Hemos hablado de déjame decirte bien. Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos, sí, heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, como decían. Que te llamara. ¿Cómo te que cuando te presentes ante Dios te dijera Dios, mi hijo, mi hija, bienvenido seas? Has hecho lo que yo te he mandado y has obedecido mis ordenanzas. Tómate aquí conmigo un café. Ven a comer aquí conmigo. ¿Cómo se sentirá tu hijo cuando tú le dices así? Así nos vamos a sentir nosotros cuando nos diga también así. Nos trate con ese amor de padre, nos trate con ese gran cariño. Te está fallando a ti. ¿Qué parte de esas bienaventuranzas que son características de un hijo de Dios te hace falta a ti? La humildad, reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y necesitamos también de Dios en nuestras vidas. Reconocer que nos duele mucho haberle fallado, que nos duele el que mis hermanos le fallen a Dios. El ser manso y humilde ante Dios y quedarnos callados y no agredir a aquellos que nos agreden, sino orar por ellos para que sea Dios quien se manifieste en su vida. El dejarle la justicia en manos de Dios y nosotros perdonar de acuerdo a la voluntad de Dios y a ese amor que Dios le tiene por los demás. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo has tratado de seguir en el camino de Dios, de ser testimonio viviente de sus bienaventuranzas? ¿Verdad que cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. Pero si lo quieres hacer en tus fuerzas, si lo quieres hacer de acuerdo a como tú piensas, ten por seguro que no vas a poder y más trabajo y más afán vas a tener. Pero si eres hijo de Dios y quieres que se refleje su vida en ti, quieres dar ese testimonio de amor viviente, va a ser fácil,
porque no lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer en las fuerzas de Dios. Yo te invito a que vayas apuntando en un cuadernito, apunta qué es lo que te está costando trabajo y por qué. ¿A qué se debe que te está costando tanto trabajo? Y ya cuando lo hayas apuntado, ponte a leer lo que escribiste a Dios y pídele a Dios esa fortaleza que tanto necesitas para hacer las cosas. Pídele a Dios que sea Él el que se muestre. Pídele a Dios que sea Él el que se muestre en tu vida y a través de tu vida. No naces de nuevo y te quitas de lógica y razonamiento, que es lo que te impide el tener fe, el creer, el confesarle a Dios todo lo que sientes tú. Yo te invito a que pienses esto y le hables tú a Dios. Le digas tú a Dios todo lo que sientes. ¿Qué te parece si oramos un poco? Le platicamos a Dios lo que queremos hacer. Padre Santo, bendito y alabado seas, Señor. Yo sé, mi Señor, que ya tienes planes con nosotros. Sobre sus. Yo te pido, mi Señor, seas tú manifestándote en cada una de las vidas de los que escuchen este video, vean este video, ¿sí? Yo te pido, Señor, seas tú quebrantando todo aquello que está impidiendo acercarse a ti. Quita toda indignidad, Padre Santo, que lo entiendan, Señor, que al morir Jesucristo los hiciste dignos, Señor, ante ti, porque a partir de la muerte de Cristo, Señor, nos diste esa dignidad y restableciste esta comunión con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú conoces nuestro corazón. Sabes de las tristezas, del dolor, de la necesidad que tenemos, tanto físico como emocionalmente, como espiritualmente. Tú conoces, Señor, cómo nos sentimos. Ayúdanos a equilibrarnos completamente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús. Que sigas aquí platicando y sigamos de las grandezas de Dios. Que Dios te guarde y te bendiga.